No se vaya sin decir esto. Usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio,
Lecciones de familias. Hemos estado abordando esa temática en las reflexiones anteriores y para mí fue en un sentido inevitable mientras pensaba en aprender de la vida, en aprender de la familia, en tocar este punto que voy a tocar. Le puse a esta reflexión: Dios siempre es primero. Y es que cuando pensamos en la vida, yo puedo recordar a través de los años mis intereses pensaba en mis intereses entre los 7 y los 13 años, que fueron básicamente mis años de escuela primaria. La prioridad de mi vida era ver cómo la pasaba bien, era cómo pasaba un buen rato donde quiera que estaba con mis amigos. Naturalmente tuve que tragarme la pastilla, ahora lo miro como beneficioso para mí de ir a la escuela, pero la prioridad de mi vida en ese tiempo fue eso. De los 13 a los 21, a los 18 básicamente, y luego a los 21 estuvo mi tiempo de estudiar la carrera de magisterio, y como un azar del destino de la vida, yo diría parte del propósito de Dios. El gobierno de Guatemala, este país, me pagó a mí por 6 años para que yo estudiara. Bendigo este país y esta tierra en la que Dios me hizo nacer, así que por eso tuve la oportunidad de graduarme. Y en ese tiempo igual mis intereses, lo recuerdo, mi prioridad, en un sentido, yo la verdad les soy honesto, no quería estudiar. Les soy honesto, como he dicho en otras ocasiones, yo no quería trabajar, no quería verme involucrado en esas responsabilidades de la vida. Sin embargo, lo fui asumiendo, pero en ese tiempo mi interés era otro, tratar de entenderme a mí mismo, podría yo decir, como una de las prioridades de mi vida en ese tiempo hasta los 21. Y fue a los 21 cuando Dios llegó a mi vida y a mi corazón, cuando la vida empezó a cobrar otro sentido para mí. Como he dicho en otras ocasiones, yo para esos años pues ya había aprendido suficiente de Dios en casa y con otras personas que me enseñaron como para saber qué hacer en muchos aspectos de la vida. Simplemente no lo escogí, pero todos de una u otra medida, en un u otro tiempo de la vida. Hoy ya con 63 años, este año cumplo 64, hay otros intereses y otras prioridades en mi vida y en mi corazón. Pero cuando pensaba en este tema de lecciones de familias y aprender en casa y ser parte de una familia, pensaba en el hecho de que Dios siempre debe ser primero, no solo en la vida individual, en la vida familiar, sino en todos los aspectos y en todas las esferas de la vida. Así que yo quisiera leer en el Salmo 127 para hacer como parte de esta introducción, esta parte de la escritura donde el salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y luego dice el versículo 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El contraste que el escritor, que el salmista hace entre la suficiencia que podemos encontrar en Dios de descansar y confiar en Él en todo sentido. En el caso del salmista está hablando de edificar la casa, de cuidar la ciudad. Podríamos hacer referencia, ¿verdad?, a la construcción de la casa de Dios en tiempo de Salomón, o pensemos aún edificar nuestra casa física. Y el hecho de cuidar la ciudad en ese tiempo, por los peligros de los vecinos, las conquistas frecuentes que emprendían los reyes de las naciones, el salmista dice: si Dios no cuida la ciudad, si Dios no es quien nos protege, quien la protege, por demás es que pusieran un montón de guardianes, de vigilantes para cuidar la ciudad. Es en vano, porque la clave y la esencia del cuidado de las ciudades y de todo, de las ciudades, de nuestra vida, de nuestras familias, de todo lo que emprendemos, está en la suficiencia de Dios, y luego en considerar nosotros el hecho que como hombres también debemos ver nuestra insuficiencia para no caer en autosuficiencia, en vernos como nosotros como los artistas, los artífices de todo, sino entender la necesidad de confiar en Dios, porque Dios siempre provee para nuestra vida. Y por eso es que, hablando ya directamente a lo personal o a lo familiar, el salmista dice: por demás es que nos levantemos de madrugada,
que trabajemos desde temprano, que trabajemos hasta bien noche, ¿verdad? Que vayamos tarde a descansar, a reposar, que comamos pan de dolores, mientras dice el salmista que a los que Dios ama, a sus amados Dios dará el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Hay una promesa de Dios cuando se pone a Dios primero, cuando Dios es la prioridad esencial de la vida, de proveer, de sustentar y de encargarse de que en nuestra vida y en nuestras familias y en lo que hacemos Él ponga su mano y nos bendiga para siempre. Así que en ese contexto de entender que Dios siempre debe ser primero en nuestra vida y en nuestra familia, yo quiero hablar básicamente de dos pasajes de la Escritura para recalcar esto que Dios puso en mi corazón. Estamos ya, por así decirlo, hace exactamente un año nosotros tuvimos la última reunión un sábado en la noche. Los que recuerdan esa noche, nosotros providencialmente, por circunstancias de la época, habíamos organizado que nuestra reunión fuera sábado en la noche y no la tuviéramos domingo en la mañana. Así que exactamente hace un año nosotros tuvimos la última reunión presencial, y un año después, diría en las películas, si esta fuera una película, nos toca a nosotros evaluar qué hemos hecho durante todo un año de estar en casa. Hemos extrañado las reuniones presenciales, el contacto físico, el ver, el estrechar las manos, el darnos un buen abrazo a los que son bien cariñosos, a los que son menos cariñosos, también la pena que tienen a veces cuando se les acercan a saludarlos. Pero ya estamos a un año después, y este ya es un buen tiempo para evaluar cuál ha sido el fruto en nuestra vida como resultado de los años que hemos estado en el Señor, que hemos hecho durante un año y que hemos hecho en este año que ya pasó. Gracias a Dios, diría yo, porque estamos vivos. Si Dios ha sido aún en este año la prioridad de nuestra vida, si lo hemos mantenido como prioridad de nuestra vida, o en una u otra medida hemos descuidado nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, y hemos dejado de ser fieles, es un buen tiempo para evaluar también en esas cosas que nosotros, mientras teníamos reuniones presenciales como iglesia local, acostumbrábamos, porque aprendimos a ser fieles a Dios, pues obviamente reuniéndonos, pero también en otros aspectos de la vida. Así que un año después, considero es un tiempo bastante grande, 12 meses, 365 días para que pudiéramos sentarnos unos minutos, unos momentos, una buena hora, un buen día en esta semana, si fuera posible, y decir qué ha pasado con mi vida. Me he mantenido fiel, constante con Dios, le he seguido mostrando a Él y a los que me rodean que Dios siempre ha sido, es y será primero en mi vida. Así que con eso en mente, yo quiero llevarles al primer pasaje de la Escritura que quisiera que viéramos. Está en el libro de Ageo, de estos profetas que llamamos profetas menores, y yo quisiera leer esta experiencia o este punto de la historia del pueblo de Israel en el que tuvieron una experiencia. Ageo capítulo 1, y voy a empezar a leer en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Dios envió a uno de los profetas, Ageo específicamente, a hablar a Israel, su pueblo. Este pueblo dice, y mire lo que Dios está enviándole a decir a Israel por medio del profeta, y esta palabra es dada directamente a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, en otras palabras, al liderazgo. Pero también es una palabra que a través de este liderazgo llegó a las cabezas de la familia y llegó a cada familia de Israel, porque lo que el pueblo decía, según lo que dice el profeta, es: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos habían sido enviados por Dios, sacados del cautiverio, 70 años en Babilonia, habían regresado a Jerusalén, habían regresado a sus tierras con una comisión particular de Dios, obviamente de restaurar sus casas, sus patios, sus lugares de cultivos, su crianza de animales, los muros de la ciudad. Pero obviamente el mandato principal que ellos recibieron fue reconstruir aquel lugar, lo que la Biblia llama la casa de Dios, la casa de Jehová, donde Él
por instrucciones mismas de Dios era reconocido, exaltado, y donde la gente llevaba sus primicias, los diezmos, las ofrendas, todo lo que ofrecían voluntariamente a Dios. Pero por circunstancias que ellos les atravesaron en ese tiempo, ellos llegaron a la conclusión, pasaron tiempos difíciles, los enemigos los persiguieron, escribieron acusaciones contra ellos, detuvieron la construcción en diferentes tiempos de esta etapa. Así que el pueblo en general llegó a la conclusión, y obviamente el liderazgo también llegó a esa conclusión, porque la palabra profética es dirigida a ellos y al pueblo. Dijeron: no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así es como ellos lo miraban. Sin embargo, a través del profeta, Dios le dice a este liderazgo, a las cabezas de familia y a todo el pueblo, por esta palabra le dice: es para ustedes, y Dios pregunta, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. En otras palabras, ellos se habían ocupado, preocupado, interesado en construir sus casas, que obviamente Dios les había permitido hacerlo y los había bendecido para ello, pero olvidaron la prioridad que para ellos tenía, porque Dios se los había pedido, de reedificar también lo que se llamaban la casa de Jehová, donde se ofrecían sacrificios a Dios. Y entonces el versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y yo quiero recalcar aquí de nuevo lo que ya dije: meditemos bien en nuestros caminos hoy, en lo individual y en lo familiar. Como iglesia local también es un buen tiempo para hacerlo. Mediten bien en sus caminos, dice, porque luego viene la consideración que la palabra profética trae a las familias de Israel, y para nosotros hoy, para que ellos deberían pensar y en qué debían meditar. Siembran mucho, dice el versículo 6, y recogen poco. Interesante para considerar. Comen y no se sacian. Qué rico es comer, ¿verdad? Desayuno, almuerzo, cena, refacción en la mañana, refacción en la tarde y una antes de dormir. Los que lo hacen así o los que lo hacemos así. Pero ellos comían. El desafío para que ellos mediten es: comen y no se sacian. En otras palabras, como que todavía se quedaran con hambre. Beben y no quedan satisfechos. Qué duro es cuando uno tiene sed tomar agua y parece que no se acaba la sed. Se visten y no se calientan. A lo más normal al ponernos un suéter o una chumpa, al vestirnos por el frío, pues es estar ricos, estar tibios, estar calientitos, ¿verdad? Pero resulta que ellos se vestían y no se calentaban. Y luego mire lo último que dice: y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, trabajar y pareciera que el dinero lo metemos en una bolsa que tiene hoyo y saber a dónde se fue. Buenos elementos para considerar. ¿Y por qué les estaba aconteciendo todo esto? Porque ellos habían perdido de vista, habían olvidado la perspectiva que Dios les había enseñado, que Él siempre debería ser primero reconocido y glorificado y exaltado en todo, y Él debía ser la prioridad de sus corazones, porque el mandamiento que Dios le dio a Israel y nos da a nosotros su pueblo, nos da a nosotros su iglesia, es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ellos lo pasaron por alto en medio de las crisis de la vida. Quiera Dios que esta situación de la pandemia, que gracias a Dios hay menos efecto en el país en este tiempo, no nos haya llevado a un punto de olvidarnos de la prioridad, o de la única prioridad, o de la realidad que Dios debe ser siempre primero en nuestra vida, y no nos encontremos nosotros como el pueblo de Israel en ese punto de la historia, sembrando mucho y recogiendo poco. Buena cosa para considerar. Esforzándonos mucho, pero parece que nuestro esfuerzo no llega a ningún lugar, porque a veces nos pasa y nos puede pasar. Así que tenemos que meditar, y esta palabra profética creo que es muy atinada para el pueblo de Israel, obviamente porque Dios se las hizo llegar, pero nosotros hoy también, para que meditemos un año después de haber empezado esta situación de la pandemia, y en toda nuestra vida, si nos hemos esforzado, si hemos procurado mantener a Dios como la prioridad de nuestra vida, en la realidad de nuestro corazón de que Él siempre debe ser primero, ¿verdad? No debiéramos en ningún punto de la vida, y entiendo que estamos en un esfuerzo y una lucha constante por eso, descuidar nuestra relación con Dios. No debiéramos bajar la guardia, como decimos. No debiéramos enfriarnos
o mucho menos entibiarnos, con la advertencia que hay en Apocalipsis de que a los tibios, ojalá fueses frío o caliente, dice el escritor de Apocalipsis, porque a los tibios, dice, Dios los va a vomitar de su boca. Así que cuidemos de enfriarnos, mucho menos de entibiarnos. No debiéramos bajar el nivel de nuestra entrega y nuestra dedicación a Dios en todos los aspectos de la vida. Cuidémonos. Algunos en este tiempo he oído a algunos servidores de iglesias locales lo que ellos están considerando, que algunos creyentes o algunos hijos de Dios como que se han vuelto al mundo o se han involucrado en las cosas del mundo con todo lo que eso representa, y en un sentido pareciera, hasta he oído, escuchado uno que otro comentario como algunos, ¿será que todos estaremos en este tiempo firmes en el Señor? Así que esta advertencia de Dios por medio del profeta Ageo creo que nos cae bien en este tiempo, porque el consejo que Dios le da al Israel de ese tiempo es: suban al monte y traigan madera, reedifiquen la casa, porque eso era lo que ellos habían dejado. Construyeron su casa, estaban contentos, tenían su desayuno, almuerzo, cena y refacciones, tenían su ropa, de hecho se vestían, tenían problemas con manejar, administrar lo que llegaba a su mano, pero lo que habían olvidado ellos en esencia era construir la casa de Dios por diferentes circunstancias. Así que Dios les dice: vayan al monte, vayan a cortar lo que necesitan, ahí está todo lo que ustedes necesitan para reedificar la casa, porque Dios dice: pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Y de nuevo el versículo 9 del capítulo 1 de Ageo dice: buscan mucho y hallan poco, esfuerzo de balde. Encierran en casa y yo lo disiparé con un soplo. Mire, Mire qué duro es que tengamos abundancia, es que de alguna manera llegue a nuestra mano o a nuestra familia cosas en abundancia, pero que Dios tenga que decir, en este caso a Israel o a nosotros hoy: encierran en casa, pero yo lo voy a disipar con un soplo. En otras palabras, no será aprovechado por ustedes. En otras palabras, no podrán ustedes gozar de ello. ¿Y por qué dice Dios que va a hacer eso? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y miren lo que dice el versículo 10 y el 11. Por eso dice: porque cada quien está en sus propios intereses y no aquello en lo que está el corazón de Dios, porque cada quien corre a su casa con sus propios motivos, con sus propios anhelos, con sus propias prioridades o con sus prioridades personales o familiares, pero no es lo que es mi prioridad. Dice: por eso detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y miren lo que dice después el profeta que hizo Dios: y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. En otras palabras, muchas de las cosas que a veces nos acontecen en lo personal, en lo familiar, como comunidades o como nación, es resultado del trato de Dios para nosotros, porque algo hemos perdido de vista, porque hemos abandonado la única prioridad en nuestra vida, que es Dios. Y estoy hablando aquí en el contexto, entendiendo que todos como hijos de Dios fuimos llamados a vivir para Él, hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, en el mercado, en la calle, en la casa, en el trabajo, en el estudio, como parte de una iglesia local. Todo ese es el contexto en el que Dios nos llamó, con diferentes funciones. Aquí el llamado del profeta era para los líderes del pueblo y naturalmente para las familias, porque todo el pueblo como pueblo, incluyendo a los líderes, llegaron a la conclusión: no es tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. En ese tiempo estamos hablando de una casa literal. En este tiempo nuestro hoy estamos hablando que la Biblia dice que nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual. Somos piedras vivas en la edificación de Dios y estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer a Dios sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Tú y yo somos habitación de Dios. Dios mora en nuestro corazón, somos templo de Dios, y nuestro llamado es a mantenernos edificando continuamente nuestra vida y la vida de nuestra familia conforme a la voluntad de Dios. Así que quiero pasar ahora al Nuevo Testamento para
que miremos otro pasaje en este tema de Dios siempre primero, o Dios siempre debe ser primero, Dios la prioridad de nuestra vida. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo para que consideremos un pasaje al que creo que también como parte de este mensaje Dios nos está llamando. El versículo 33 de Mateo 6 dice esto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia, y la afirmación del evangelista es: y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando leemos el contexto de ese pasaje, nosotros vamos a ver que Jesús está desafiando a la gente, a los que le escuchaban, a los que estaban recibiendo el reino de Dios por boca directa, por mensaje directo de Jesús. Jesús les está desafiando a no afanarse en la vida pensando qué vamos a comer, decían, no se afanen en eso, o qué vamos a vestir. Y Jesús hace la comparación diciéndole: no es la vida más que el alimento, ¿verdad? Y no es el cuerpo o la vida del cuerpo más que el vestido. Y entonces les hace la comparación: miren las aves de los cielos, no trabajan, no hilan, no recogen en graneros, no andan amontonando para el día de mañana, para el año siguiente, mucho menos, sino cada día se alimentan. Miren las aves de los cielos, ellas comen todos los días, ¿verdad? El otro ejemplo que les pone es por el vestido. ¿Por qué nos afanamos? Por supuesto hay que trabajar. No estamos hablando que debemos abandonar los trabajos. ¿Por qué se afanan por el vestido? Y Jesús nos anima en ese contexto de Mateo 6:33 a considerar las flores del campo, los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero la comparación que hace Jesús: ni Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza, en su tiempo se vistió como uno solo de ellos. Así que la pregunta es que Jesús les hace o nos hace a nosotros hoy: ¿no valemos nosotros más que las aves y más que las flores, más que los lirios del campo? Y claro que la respuesta obvia y natural debiera ser: claro que sí. Le costamos a Dios, ya lo sabemos, la sangre de Jesús. Y en ese contexto de no afanarse y no preocuparse por esas cosas que son importantes en la vida, es que Jesús dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y vestido, alimento, seguridad, protección les será dado por añadidura. El riesgo, las consecuencias de perder de vista el hecho, la realidad de que Dios debe ser primero, que es la única, que debe ser la única prioridad de nuestra vida, es caer en afán y en ansiedad. Y mire qué desgastante es el afán y es la ansiedad. ¿Cuántas crisis producen el corazón? Uno cuando está ansioso y afanado, porque le puede pasar a uno, me puede pasar a mí, me ha pasado a mí, ni disfruta el cafecito, ni el panito, ni el chocolatillo, ni las hamburguesas, ni los frijolitos, ni el pollo, ni la carne, lo que comamos, no lo disfrutamos porque estamos afanados. Y generalmente nos afanamos no por el hoy, sino a veces nos afanamos por el hoy, pero generalmente nos afanamos por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en un año? Voy a tener trabajo. Y ahí andamos preocupándonos de cosas que cuando llegara el momento, si eso ocurriera, debiéramos tomar decisiones. Creo que a veces podemos pensar en Dios sin vivir para Él. Creo que a veces podemos saber de Dios muchas cosas sin aplicar lo que hemos aprendido de Dios. Ha sido únicamente algo que ha llenado nuestra mente, pero no ha bajado a nuestro corazón. Porque de nuevo el desafío y el reto que Jesús presenta a la gente que lo estaba escuchando y nos lo presenta a nosotros hoy, que estamos escuchando esta reflexión, y este desafío que Dios nos hace es: si buscas el reino de Dios, su justicia primero, el ofrecimiento de Dios es darte alimento, vestido, protección, seguridad por añadidura. Esforcémonos en ello. A través de los años, diferente tiempo, diría yo, cada uno de nosotros, obviamente, hemos aprendido de Dios, conocemos su palabra.
Dios ha sido bueno en proveernos de personas, de líderes, de mentores, de maestros, de gente que nos ha instruido. En mi caso, tuve la bendición de que gente invirtió de su vida, de su corazón y de su conocimiento de Dios y su experiencia de Dios en mi vida. Tengo la experiencia hoy de que hay otras personas que me presiden en el Señor, que también sigo aprendiendo de ellos y reflexionando en que la vida, y hay de mí, hay de nosotros si dejamos de aprender. La vida, mientras la vivamos, mientras Dios nos dé cada día, estaremos aprendiendo hasta que nos muramos. Que Dios nos guarde de autosuficiencia, que Dios nos guarde de creer que lo sabemos todo. Hemos invertido a través de la vida, pero necesitamos esas cosas que aprendemos, llevarla a la vida, llevarla a la práctica, llevarla a la realidad, para enfrentar las circunstancias que atravesamos en diferentes tiempos de la vida, porque eso es el cristianismo, ¿no? La forma en que tú y yo enfrentamos las situaciones de cada día de la vida en el Señor, a la manera de Dios, con el carácter de Cristo. Así que quiero terminar esta reflexión diciendo de nuevo, en esta serie de lecciones de familias, tú como miembro de una familia que me estás escuchando, cada día es la oportunidad y el tiempo que Dios nos da para hacer de Él lo más importante, lo primero en nuestra vida, la única prioridad. Dios nos ofrece, al igual que ofreció a Israel, nos ofrece a nosotros, su iglesia, y a su pueblo hoy, que si lo ponemos a Él primero, Él se va a encargar de bendecirnos con abundancia. Cuando miro y pienso y repienso en las escrituras que a través de los años he seguido meditando en ellos, conozco en ella y he aprendido de ellas a un Dios que se complace y que le da placer máximo a su corazón bendecirnos con todas las cosas en abundancia, dice la Biblia, para que las disfrutemos, porque hasta es don de Dios gozar del fruto del trabajo de nuestras manos. Así que quiero terminar diciendo de nuevo: haz a Dios, procuraré hacer de Dios la única prioridad, el siempre primero en la vida. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que tenemos de acogernos a tus brazos, de vivir a tu sombra, Señor, de vivir bajo tu cuidado, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro pastor, y Jesús también es ese buen pastor que dio la vida por sus ovejas, que dio la vida por cada uno de nosotros. Así que juntos, Señor, en este tiempo de oración nos ponemos en tus manos. Y Dios amado, que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro corazón, a la luz de examinarnos delante de ti, los que apartemos un tiempo para hacerlo en estos días, de en aquellas cosas en las que necesitamos volvernos a ti en arrepentimiento, porque hemos perdido de vista o hemos perdido la perspectiva de la realidad que debe ser una permanente en nuestro corazón, que tú eres lo más importante, el primero, y debe ser la única prioridad en nuestro corazón. Oro por cada familia de nuevo en este momento, para que por tu Espíritu nos des esa gracia, Señor, y que tengamos la fuerza de caminar en ti, agradándote y honrándote en todo. Y gracias de nuevo, Señor, por amarnos, y gracias por tu voluntad revelada en tu palabra de bendecir a cada familia de la tierra. Te devolvemos nuestro amor, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón y te bendecimos desde lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús,
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. Centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi El vida. centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida